La psicología del desarrollo es una ciencia o disciplina compleja que estudia el desarrollo humano en su conjunto, cómo cambiamos y aprendemos a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Nos interesa comprender cómo influyen tanto los factores biológicos como los sociales y emocionales. Autores clásicos como Jean Piaget y Lev Vygotsky fueron los primeros en explicar cómo se desarrolla nuestro pensamiento y cómo el aprendizaje se construye a partir de la interacción con el entorno. A partir de sus ideas surgieron distintas teorías que trataron de explicar el desarrollo y la conducta desde otras perspectivas. Hoy veremos algunas de las más importantes: el conductismo, el psicoanálisis, el aprendizaje significativo y el aprendizaje social. El conductismo es una teoría que se centra en el estudio de la conducta observable, es decir, en lo que las personas hacen y no tanto en lo que piensan o sienten. Los conductistas creen que el comportamiento se aprende a través de la experiencia y del entorno, mediante asociaciones y consecuencias. Uno de sus principales representantes fue Ivan Pavlov, un fisiólogo ruso que descubrió el condicionamiento clásico. En su famoso experimento con perros, observó que estos comenzaban a salivar no solo al ver la comida, sino también al escuchar una campana que sonaba justo antes de recibirla. Así demostró que podemos asociar un estímulo neutro, como la campana, con una respuesta automática, la salivación. Un ejemplo cotidiano sería cuando escuchamos la música de un camión de helados y automáticamente sentimos ganas de comer uno. Más adelante, Skinner amplió estas ideas con el condicionamiento operante. Él propuso que las conductas se aprenden y mantienen gracias a las consecuencias. Si una acción tiene un resultado positivo, es más probable que se repita. Sin embargo, si tiene uno negativo, tenderá a desaparecer. Por ejemplo, si un niño recibe un elogio o una pegatina por hacer los deberes, aprenderá que ese comportamiento es recompensado y lo repetirá. En resumen, para el conductismo aprendemos por asociación y por refuerzo. El psicoanálisis es una teoría creada por Sigmund Freud, que se centra en el papel del inconsciente en nuestra conducta. Freud creía que gran parte de lo que hacemos y sentimos está influido por deseos y recuerdos de los que no somos conscientes, es decir, por nuestro inconsciente. También propuso que el desarrollo humano pasa por diferentes etapas psicosexuales, en las que se forman la personalidad y las relaciones sociales. Uno de sus seguidores, Erik Erikson, amplió esta teoría y habló de 8 etapas psicosociales que abordan todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la vejez. Según Erikson, en cada etapa nos enfrentamos a un conflicto que debemos resolver para desarrollarnos de forma sana. Por ejemplo, en la infancia el reto es confiar en los demás, en la adolescencia formar una identidad propia. Por último, Mary Ainsworth, desde una perspectiva más contemporánea, desarrolló la teoría del apego. Ella observó cómo los bebés reaccionaban ante la separación de sus madres y descubrió 3 tipos de apego: seguro, inseguro evitativo e inseguro ambivalente. Su trabajo demostró que la calidad del vínculo afectivo en la infancia influye profundamente en nuestras relaciones futuras. En resumen, el psicoanálisis nos enseña que el desarrollo humano está guiado por nuestros vínculos emocionales y por procesos internos que muchas veces no percibimos conscientemente. El psicólogo David Ausubel propuso la teoría del aprendizaje significativo, que se basa en una idea muy sencilla. Aprendemos mejor cuando podemos conectar la nueva información con lo que ya sabemos. Según Ausubel, no se trata solo de memorizar datos, sino de darles sentido a partir de nuestros conocimientos previos. Por eso, el aprendizaje se vuelve duradero y útil. Por ejemplo, si un alumno ya sabe qué es una planta, le resultará mucho más fácil comprender el proceso de la fotosíntesis porque podrá relacionar el nuevo concepto con uno que ya conoce. De esta manera, el aprendizaje no se construye desde cero, sino sobre una base sólida. Ausubel también defendía que el profesor tiene un papel muy importante. Debe ayudar a los estudiantes a organizar la información, usar ejemplos, esquemas o mapas conceptuales que les permitan hacer conexiones entre ideas.
En resumen, el aprendizaje significativo nos enseña que aprender no es repetir, sino comprender. El psicólogo Albert Bandura propuso la teoría del aprendizaje social, según la cual aprendemos observando e imitando el comportamiento de otras personas. No solo aprendemos por la experiencia directa, como decía el conductismo, sino también viendo lo que hacen los demás y las consecuencias que obtienen. Bandura demostró esto con su famoso experimento del muñeco bobo. En él, unos niños observaron a un adulto golpeando un muñeco. Después, cuando los niños tuvieron la oportunidad de jugar con el muñeco, repitieron las mismas conductas agresivas. Así concluyó que las personas aprenden por observación, imitación y modelado. En la vida cotidiana, este tipo de aprendizaje ocurre constantemente. Por ejemplo, un niño puede aprender a saludar, a hablar o a comportarse de cierta forma al ver cómo lo hacen sus padres, maestros o amigos. Incluso los medios de comunicación influyen en lo que consideramos conductas adecuadas o no. En resumen, Bandura nos enseñó que aprendemos en sociedad y que los modelos que observamos influyen enormemente en nuestro desarrollo. Como hemos visto, cada teoría aporta una visión diferente del aprendizaje y del desarrollo humano. El conductismo nos enseña que aprendemos a través de la experiencia. El psicoanálisis, que nuestras emociones y vínculos influyen profundamente en quiénes somos. El aprendizaje significativo, que comprender es conectar lo nuevo con lo que ya sabemos. Y el aprendizaje social, que también aprendemos observando a los demás. En definitiva, el desarrollo humano es un proceso continuo, resultado de la interacción entre la mente, el cuerpo y el entorno. Entender estas teorías nos ayuda a comprender mejor cómo crecemos, cambiamos y aprendemos a lo largo de la vida.